Vamos a platicar sobre valores predictivos, tanto positivo y negativo. Si recuerdan lo que estábamos discutiendo sobre sensibilidad y especificidad, podrán recordar que hablábamos de proporciones o porcentajes. Si bien estos también son un porcentaje, se definen más como una probabilidad. ¿Y de qué estamos hablando? De la probabilidad de que un positivo sea realmente un positivo, sea un verdadero positivo, y la probabilidad de tener un verdadero negativo. Ahorita lo entenderemos un poquito más profundo con la siguiente diapositiva. Si recuerdan, cuando hablábamos de la forma de calcularlo, aquí teníamos a los positivos y acá a los negativos. Entonces, estos de esta celdilla eran verdaderos positivos y los de acá eran verdaderos negativos. Y los que tenemos de este lado eran falsos positivos y acá falsos negativos. Sensibilidad, recuerden que se calculaba con verdaderos positivos y en relación a esta columna, y especificidad se calculaba con verdaderos negativos y en relación a esta columna. Ya cuando estamos hablando de valores predictivos, ya no los calculamos en la columna, los calculamos en el eje horizontal. Ahorita me van a entender cómo. Y vamos a poner un ejemplo práctico para dejarlo un poquito más claro. Imagínense que tenemos a 10 pacientes que entran dentro de este rubro y a 90 acá como falsos positivos. Vamos a tener un total de 100. Entonces, ¿qué probabilidad hay de tener un verdadero positivo? Pues es que ¿a qué corresponde 10 sobre 100? Que correspondería al 10%. Este es el valor predictivo positivo. Y por otra parte, el valor predictivo negativo, no sé, imagínense que tienen 40 pacientes acá y acá 160, son total de 200. ¿A qué corresponde este 40 de 200? A un 20%. Por lo tanto, la probabilidad de tener un verdadero negativo es del 20% y este es el valor predictivo negativo. Es importante comprender la relación que tienen estos valores con la prevalencia. Existe una relación directamente proporcional entre la prevalencia y el valor predictivo positivo, y una manera de recordarlo es la P de positivo y la P de prevalencia. Entonces, cuando aumenta la prevalencia, aumenta el valor predictivo positivo, y de manera inversamente proporcional a la prevalencia, disminuye el valor predictivo negativo. Por consecuencia, si tienes una disminución de la prevalencia, vas a tener una disminución del valor predictivo positivo y un aumento del valor predictivo negativo. ¿Y cuál es la relación que existe entre estos valores y la prevalencia o por qué se da? Tiene que ver con la manera de calcularlos. Por ejemplo, aquí en rojo tenemos a los enfermos y en verde a los sanos. La prevalencia es un aumento en los enfermos y pues los sanos obviamente se van a mantener. Entonces, cuando calculamos otros valores como sensibilidad y especificidad, que recordemos que se calculan en las columnas, el numerador y el denominador van a ser iguales en las dos, por lo tanto no va a cambiar en función de la prevalencia. Pero ya que estamos calculando los valores predictivos, aquí el numerador va a cambiar, o sea, el numerador va a aumentar y el denominador se va a mantener, por lo tanto van a generar un cambio en estos valores en función de qué tanto aumenten el número de enfermos, o sea, la prevalencia. ¿Y cuál es la utilidad práctica en medicina? En medicina el valor predictivo negativo nos sirve para descartar enfermedades. ¿Por qué? Porque estamos totalmente seguros de que ese negativo es un verdadero negativo. Entonces nos sirve para descartar enfermedades. El valor predictivo positivo, por otra parte, nos sirve para confirmar, pero en conjunto con la especificidad. Entonces, hablando del valor predictivo negativo que nos sirve para descartar, ¿cuál sería un ejemplo? Un ejemplo claro es el que tenemos en el dímero D para diagnosticar tromboembolia pulmonar. Recordemos que el dímero D es un producto de la degradación de la fibrina y que se aumenta en un buen de patologías. Aquí estamos ejemplificando la embolia pulmonar, pero aquí en estas bullets pues, estamos poniendo todas las otras causas. Y veamos este estudio. En este estudio, vean, tenemos la tabla de contingencia, tenemos a la embolia pulmonar, que sea el positivo, y al valor positivo en el dímero D, o sea, más de 500, acá el negativo y acá el negativo. Por lo tanto, aquí tenemos verdadero positivo, falso negativo y verdadero negativo. Entonces, recordemos cómo se calculan en horizontal. Y para calcular el valor predictivo negativo nos vamos a enfocar en los verdaderos negativos. O sea, de ese 197, ¿a qué corresponde del total de la fila? Que serían 198. Entonces, el 197 de 198 corresponde al 99.49%. A manera de ejercicio, me gustaría que me dijeran cuál es el valor predictivo positivo y la respuesta va a estar en la descripción del video. Entonces, como tenemos un valor predictivo negativo muy alto, podemos decir que un paciente que tiene el dímero D de menos de 500 y un valor negativo no va a tener una tromboembolia pulmonar. Por lo tanto, ¿para qué nos sirve? Para descartar la enfermedad. A manera de resumen,
tenemos que entender que los valores predictivos son probabilidades. Recordemos que los cambios en los valores están mediados por también, o que están influenciados por la prevalencia. Recuerden la P y la P. ¿Esto qué significa? Un aumento en la prevalencia es igual a un aumento en el valor predictivo positivo, y en viceversa va a haber una disminución del valor predictivo negativo. Y recuerden que la utilidad práctica que tiene medicina es que el valor predictivo negativo nos sirve como tal para descartar un diagnóstico, que sería la utilidad que tendría en la práctica clínica como tal. Aquí les pongo una lectura recomendada, que esto ya lo habíamos mencionado en el capítulo anterior. Y lo que seguiremos hablando en los próximos videos es de curva ROC, que es otra prueba que nos sirve para hacer diagnósticos, para establecer puntos de corte, y finalizaremos haciendo un caso práctico para entender, o como para más bien terminar de redondear esta idea de pruebas diagnósticas. Gracias.